Endocarditis infecciosa. La endocarditis es la infección de la superficie del endocardio. Afecta principalmente a las válvulas cardíacas, pero también puede afectar a los tabiques intracavitarios, el endocardio mural o los dispositivos electrónicos implantables. La endocarditis se puede clasificar según su evolución temporal, la causa de la infección y el sitio de la infección, siendo más utilizada la evolución temporal, considerando que la endocarditis aguda daña rápidamente estructuras cardíacas, produce siembras extracardíacas y evoluciona a la muerte en cuestión de semanas, mientras que la subaguda causa un daño lento, evoluciona de manera gradual a menos que se complique por embolismos o la rotura de algún aneurisma micótico. Es más común en ancianos y existen ciertos factores predisponentes para la enfermedad, como son las cardiopatías congénitas, el consumo de drogas intravenosas, la cardiopatía reumática, la valvulopatía degenerativa y los dispositivos intracardíacos. La etiología más común de esta enfermedad es la bacteriana. Los agentes causales pueden variar según la infección que tengamos, considerando que en válvulas nativas son predominantes los Streptococcus viridans, cuando se relaciona a la atención de salud, al igual que en válvulas protésicas a 2 meses luego de la cirugía y en consumidores de drogas intravenosas, se trata el Staphylococcus aureus como el patógeno predominante, pero individuos como los consumidores de drogas tienen una mayor predisposición a presentar infecciones por patógenos como la Pseudomonas aeruginosa. Para el diagnóstico clínico de la endocarditis bacteriana se toman los criterios modificados de Duke, siendo el primero un hemocultivo positivo para microorganismos típicos de endocarditis infecciosa en 2 hemocultivos separados, o un hemocultivo persistente, definiendo este como la recuperación de un microorganismo consistente con endocarditis infecciosa en cultivos tomados con más de 12 horas de diferencia, o en 3 o la mayoría de 4 o más cultivos separados con las muestras del primero y último con al menos 1 hora de diferencia, o un hemocultivo positivo para Coxiella burnetii o inmunoglobulina G de fase 1 a una dilución mayor a 1 en 800. El segundo criterio mayor es la evidencia de compromiso endocárdico mediante ecocardiografía, donde se evidencia una masa intracardíaca en una válvula o en sus estructuras de soporte. Se evidencia también el trayecto de chorros regurgitantes o material implantado en ausencia de explicación anatómica, o un absceso o insuficiencia valvular de nueva aparición. Los criterios menores, por su parte, son la predisposición, bien sea por trastornos cardíacos o consumo de drogas intravenosos, fiebre mayor de 38 grados centígrados, fenómenos vasculares como un embolia arterial mayor, infartos pulmonares sépticos, un aneurisma micótico, una hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales o lesiones de Janeway. Fenómenos inmunitarios como la glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manchas de Roth o el factor reumatoide. Y el último criterio menor es la evidencia microbiológica de algún hemocultivo positivo pero que no cumpla con el criterio mayor de ser un germen típico de endocarditis infecciosa, o que exista la evidencia serológica de la infección activa por un organismo consistente con endocarditis infecciosa pero que no exista el cultivo del mismo. La endocarditis entonces se va a definir por la presencia de 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 3 criterios menores, o de la presencia de los 5 criterios menores. Los hemocultivos son la base y son imprescindibles para el diagnóstico y el adecuado tratamiento de la patología. Si no se han recibido antibióticos, se deben obtener 2 hemocultivos separados por al menos 2 horas y estos deben ser obtenidos de 2 sitios de venopunción. No se recomienda que sean tomados de catéteres ni de vías periféricas. Si los cultivos permanecen negativos, luego de 48 a 72 horas, se deben obtener 2 o 3 muestras más.
Mientras se espera el resultado del cultivo, se puede omitir el tratamiento empírico si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable, ya que el tratamiento debe ser dirigido al agente causal. La ecocardiografía proporciona la confirmación anatómica y permite medir las vegetaciones, detectar complicaciones intracardíacas y valorar la función cardíaca. Entre ellas se encuentran la ecocardiografía transtorácica y la ecocardiografía transesofágica, siendo esta última la óptima para detectar endocarditis. Antibiótico-terapia. Los antibióticos se administran por vía parenteral para así alcanzar concentraciones séricas que alcancen concentraciones efectivas mediante difusión pasiva en la profundidad de las vegetaciones. Para elegir el tratamiento efectivo es necesario conocer la susceptibilidad de los patógenos. Si la infección se trata de Streptococcus, el tratamiento óptimo para endocarditis estreptocóxica se basa en la concentración inhibidora mínima de penicilina. En el siguiente cuadro podemos observar los tratamientos según sea el caso. Si la infección se trata de enterococos, los enterococos son resistentes a la oxacilina, nafcilina y las cefalosporinas y solo se inhiben con penicilina, ampicilina y vancomicina. Por lo tanto, ese sería el tratamiento ideal. Se le puede anexar un cuarto antibiótico que en este caso sería la gentamicina. Este tratamiento se debe administrar por al menos 4 a 6 semanas. Si la infección se trata de Staphylococcus, en el siguiente cuadro podemos observar los diferentes tratamientos según sea el caso. Si se trata de Staphylococcus sensibles a la meticilina en válvulas nativas, indicamos nafcilina, oxacilina o fluvoxacilina y también cefazolina. Sin embargo, si se trata de Staphylococcus resistente a la meticilina, indicamos vancomicina y daptomicina. Por el contrario, si se trata de Staphylococcus sensibles, pero en este caso en las válvulas prostéticas, indicamos nafcilina, oxacilina o fluvoxacilina, gentamicina y rifampicina. Y si se trata de Staphylococcus resistentes a la meticilina, pero en válvulas prostéticas, indicamos vancomicina, gentamicina y rifampicina. Tratamiento empírico. Este es el que se administra antes de tener los resultados del cultivo o cuando estos son negativos, y deben considerarse los datos clínicos, por ejemplo, la presentación aguda o subaguda, el sitio de infección, factores predisponentes del paciente y los indicios epidemiológicos sobre la etiología. Por lo tanto, el tratamiento empírico de la endocarditis aguda en un consumidor de drogas intravenosas debe cumplir Staphylococcus resistentes a la meticilina y bacilos gram negativos. El tratamiento con vancomicina más gentamicina, iniciado en cuanto se obtengan las muestras sanguíneas para cultivo, cubre estos microorganismos y muchas otras causas potenciales. De igual manera, un tratamiento para la endocarditis posterior a atención médica debe cubrir Staphylococcus resistentes a la meticilina. En la siguiente diapositiva podemos observar cuáles son las indicaciones según sea la localización de la infección. Las complicaciones intracardíacas y del sistema nervioso central son causas sustanciales de morbilidad y muerte por endocarditis infecciosa. En algunos casos, el tratamiento efectivo de estas complicaciones amerita cirugía. En esta diapositiva encontramos cuáles son los criterios para pensar en una intervención quirúrgica.